¿Qué tal? Hola, bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Eduardo Campos y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la oración. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros y poder platicar juntos, poder estar compartiendo este tiempo juntos. Y vamos a escuchar un mensaje de nuestro pastor principal, Mike Richards. Yo junto con él formamos parte del equipo pastoral de Vino Nuevo El Paso y vamos a estar estudiando, platicando acerca de la oración. Acerca de la oración que Jesús nos enseña a través de su palabra, que es el Padre Nuestro. Vamos a estar desglosando y vamos a estar aprendiendo juntos lo que es la oración, cada detalle de lo que Jesús les enseña a sus discípulos. Entonces, va a ser un tiempo increíble. Puedes llamarnos, ahí está apareciendo la línea de oración y cualquier petición, cualquier necesidad que tú tengas, con gusto un servidor va a estar orando por ti. De antemano, qué padre que pasas este tiempo junto con nosotros. Vamos a aprender acerca de la oración. Vamos prestando atención a la plática. Bienvenidos de nuevo a esta clase donde estamos contestando una de las preguntas más frecuentes que hacen personas en muchas iglesias. Y es esta pregunta: ¿cómo puedo aprender a orar? Ahora hemos visitado varias cosas. Uno es el entender que estamos usando el Padre Nuestro como un modelo de oración. Y quisiera como decirte que más allá de solo repetir el Padre Nuestro como mantra, tú puedes orar el Padre Nuestro de manera con una actitud. Entonces, que tomes estas enseñanzas y estas clases para ver, hey, ¿con qué actitud puedo yo orar al Señor? Y vimos en las primeras clases de que Jesús nos enseña cuando oramos, seremos diciendo Padre Nuestro. Entonces conocemos que Él es nuestro Padre y con esa misma confianza del Padre perfecto que es mío, con esa relación me acerco. Y hemos hablado de que debemos de recibir el amor de nuestro Padre, que es importante recibir el amor porque el espíritu de orfandad, la actitud de huérfano, si nos gana, nos roba de reconocer que Dios uno es nuestro Padre y que Dios nos ama y nos acepta. Y el día de hoy yo quiero continuar con este lema: ¿cómo escuchas la voz de tu Padre? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Algo que nos enseña la Escritura, y Juan nos dice esto en capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas, Jesús está hablando, mis ovejas oyen mi voz, y lo dice, y yo las conozco y me siguen. Entonces son varias cosas que pasan aquí. Uno, oímos la voz de Dios, está diciendo Jesús que oímos su voz. Él nos conoce, no nos abandona, no es como que oímos algo y corremos hacia Él. Él nos conoce y no solo eso, seguimos su voz, seguimos su instrucción, lo seguimos a Él. Escuché este refrán y tal vez es un poco bruto el refrán, pero es esto, si le tienes que poner una correa al perro, no es tu perro, no es tu mascota. Y es la realidad de las cosas. Si uno necesita ser controlado todo el tiempo, pues realmente no estás siguiendo a Dios. Pero cuando aprendemos a oír su voz, podemos llegar a Él confiadamente porque es nuestro Padre y vamos a seguir su instrucción. Entonces, escuchar a Dios es importante para cada cristiano. Todos debemos de buscar escuchar la voz de Dios. Porque si no escuchas la voz de Dios, tienes un problema grave. No tenemos quien nos llame, no tenemos quien nos dirige, no tenemos quien nos está dando dirección. Pero cuando oigo la voz de Dios, tengo quien me habla, tengo quien me da identidad, tengo quien me da dirección, quien me protege. ¿Y cómo es entonces cómo Dios habla? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Dios va a hablar a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Hay muchas maneras de las cuales Dios va a hablar a través de su Espíritu.
Y ahorita visitaremos a algunos de estos ejemplos. Pero la Escritura nos dice, Pablo dice en 1 Corintios 2, verso 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu. Entonces Dios nos revela por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu conoce el corazón de Dios, como conoce nuestro corazón, y nos revela el corazón de Dios, como también nos revela a nosotros nuestro mismo corazón. Dice Apocalipsis 2:7, dice, el que tenga oídos, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Espíritu es quien está hablando. Ahora, la herramienta primordial, la primera herramienta por la cual Dios te va a hablar es por la palabra de Dios, es por la Biblia. Y yo quiero animarte que no hay atajos al oír la voz de Dios. Uno debe de primero siempre orar. Hemos hablado de primero ora, antes de cualquier cosa, ora. Antes de pelearte con alguien en la familia, ora. Antes de pelearte con un colega, ora. Antes de tomar el camino para tu día, ora. Antes de empezar un examen, ora. Siempre oremos primero. Y algo que hemos hablado es busca un lugar específico. ¿Dónde es el lugar donde vas a orar? Encuentra ese espacio. Para un servidor es en mi casa. Ahí tengo una silla en el comedor donde yo me siento. Tengo vista a la ventana. Veo hacia afuera, me siento. Tengo la palabra conmigo y tengo un tiempo para orar y hablar con Dios. Y luego hemos hablado de que tengamos un plan para orar. Entonces, ¿cómo va a hablar Dios con nosotros? Primordialmente con la Escritura, por su palabra. Y podemos oír a Dios hablarnos por la palabra. Segunda Timoteo 3, verso 16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces puedes tomar de seguro que Dios me está hablando por la Escritura porque Dios inspiró la Escritura. Nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Entonces la palabra de Dios es viva, no solo es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces no hay ninguna espada ni japonesa que corte sushi que sea más filosa que la palabra de Dios, y dice que va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Entonces la palabra de Dios está aquí para que Dios nos hable. La Biblia no fue escrito solo para que lo entendiéramos, fue escrito para que nos hablara, fue escrito para ti. La Biblia ha sido dada primordialmente, entonces su propósito, si Dios nos habla por la palabra, su propósito primordial es revelar a Cristo. Entonces, desde Moisés, nos dice la Escritura en Lucas 24, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a Jesús en todas las Escrituras lo que él decía. A través de las Escrituras revelaba más de Jesús. Juan 5, verso 39 dice, escudriña las Escrituras, dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienes la vida eterna. Entonces, en las Escrituras vas a conocer la vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Es Cristo Jesús. Entonces, la Escritura nos va a revelar a Jesús. Entonces, llego a la palabra, llego a orar con la palabra, y Dios a través de la palabra puedo orar las Escrituras y voy a ver a Jesús en las Escrituras. Ahora quiero que entiendas esto de la oración. La oración no es un monólogo de la tierra al cielo. No estamos diciendo mantras para esperar que caigan en los lugares celestiales y eventualmente se cumplan. No, yo quiero oír la voz de Dios. Entonces me lleva a tener tiempos donde yo hablo, tiempos donde yo paro y yo escucho. La oración es un diálogo y Dios te quiere hablar. Ahora, mientras que la Biblia es la herramienta primordial que Dios usa para hablarte, no es la única manera por la cual Dios te va a hablar. La Escritura nos enseña que Dios habla por muchas maneras, de muchas maneras. Habla a través de personas, habla a través de circunstancias,
habla a través de los dones espirituales, que eso los vas a encontrar, hay listas extensas en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 14, 12, también 13, vas a encontrar también en Efesios, vas a encontrar también en el libro de Romanos. Hay varias listas extensas de los dones por las cuales Dios también hablará. Pero Dios usa a tus amigos, Dios también te habla en tu ser interno. De repente sientes que Dios te habla, de esas como, sentí que Dios me habló dentro de mí y Dios te está hablando. También hay esos momentos donde Dios ha usado en la escritura ángeles que vienen y traen un mensaje. Ahora, no adoramos a ángeles. En ninguna parte de la Biblia ves que la gente adoraba a los ángeles. Los ángeles adoran a Jesús. Igual como nosotros adoramos a Jesús, pero sí traen mensajes. Visitan a María y le dicen, María, vas a tener un bebé. Viene un ángel y le dice a Zacarías acerca de Juan. Viene un ángel y le dice a los discípulos que están esperando. Así como lo vieron a Jesús irse, lo verán regresar. Los ángeles también traen mensajes de Dios. Y luego también Dios te habla a través de visiones y sueños. Y todas estas cosas, esos ejemplos, los encuentras a través de la misma escritura. Vas a encontrar un amigo que le habla a otro amigo usando la palabra o usando palabras de profecía para animar uno a otro lo que Dios está hablando. Entonces Dios te quiere hablar. Ahora, si Dios me quiere hablar y me habla por su espíritu, ¿cómo entonces escucho? La segunda parte de esta pregunta sería, ¿cómo escucho la voz de Dios? Escuchamos la voz de Dios en nuestro espíritu. Romanos 8, verso 16 dice esto, dice, el espíritu mismo da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que toda persona está hecha de tres partes. Primeramente es el espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes. Y Dios puede hablar a cualquiera de estas partes, pero va a hablar a tu espíritu. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. En otras palabras, camina en santidad. Y dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que guardar nuestro espíritu. O en otras partes de la Biblia dirá, sobre toda cosa, guarda tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu ser. Guarda todo lo que seas, porque de él mana la vida. Guarda tu espíritu porque de ella mana la vida. Juan 3, verso 3 y verso 6 nos dicen, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo escuchen esto, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Entonces, tú y yo queremos nacer de nuevo en Cristo Jesús, en nuestro espíritu. No es que literalmente nace uno de nuevo, sería algo ridículo esta imagen, ¿no? Que naciéramos de nuevo de manera física, pero en nuestro espíritu nacemos de nuevo. Entonces, tan pronto como naces de nuevo en tu espíritu, eres capacitado para escuchar la voz de Dios a un nivel más profundo. Entonces, eso es importante. Nazco en mi espíritu de nuevo al Señor. Y eso es tan fácil. Señor, yo te he dado mi vida. Te pido, háblame. Quiero escucharte. Todos podemos oír la voz de Dios. Todos podemos escuchar lo que Dios nos está queriendo decir, ya sea individualmente o corporalmente, pero todos podemos escuchar la voz de Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios te quiere hablar. Ahora, ¿qué es lo que normalmente Dios nos va a decir? ¿Qué son como patrones normales de lo que Dios dice? Cosas repetitivas. Entonces, en esta serie hemos repetido mucho. Ora primero, encuentra un lugar específico, ten una hora específica, ¿no? Hemos hablado de esos 3 pasos de la oración. Hemos hablado continuamente de cuando oramos, hablamos al Padre y hasta ahí hemos llegado al Padre, que Él nos hable. Y teniendo ahora nuestras cosas repetitivas que tenemos en estas 3 clases. Pero Jesús, su palabra y Dios nos habla también en cosas muy repetitivas, que tú y yo podemos aprender a escuchar esto. Y dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo que vas a oír continuamente de Dios es, yo soy tu Padre, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te acepto,
yo te cubro, yo te protejo, yo te proveo. Estas son cosas que vas a oír continuamente de Dios. Entonces Dios continuamente te va a hablar de cómo Él es tu Padre y cómo te ama y cómo te acepta. Romanos 8, verso 15 dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud, no somos esclavos, dice, para estar otra vez en temor, sino que dice, has recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, pues, si ahora soy adoptado con Dios, adoptado por Dios, que dice que yo clamo a Él, Abba Padre. Esta es una manera muy bonita de decir papi. Entonces clamamos a Dios papi. Entonces algo que vas a ver mucho es si Dios te habla consistentemente, eres mi hijo y te amo. Entonces si eres su hijo y te ama, un padre perfecto sabe disciplinarte como necesitas disciplina, sabe animarte cuando necesitas ánimo y sabe cómo darte dirección cuando necesitas dirección, porque es tu padre quien te ama. Entonces todos podemos tener un encuentro, y algo que es consistentemente evidente en oír la voz de Dios es que vas a tener un encuentro con el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Como vimos la semana pasada, Dios nos ve a través del lente de Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino cuando nos ve a nosotros, ve a Jesús primero, el filtro de Jesús. Y recibimos entonces el amor del Padre hacia el Hijo. Eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se proyecta sobre ti, porque Dios te ama a ti. Quiero estudiar rápido una historia de la Biblia del profeta Samuel. Es un chico joven que desde su nacimiento crece en el templo, es dedicado al Señor, fue milagrosa su nacimiento. Su mamá no podía tener bebés, ella oró al Señor y el Señor oyó su oración y le contestó, y a través de un profeta, un hombre de Dios, así como hemos visto que Dios te habla por otras personas, le afirmó que Dios había oído su oración, y ella tiene entonces su hijo Samuel. Samuel crece en el templo por un compromiso que ella, su mamá Ana, había tenido con Dios. Él crece en el templo, él duerme en el templo, come en el templo, juega en el templo, está educado en el templo. Y quiero estudiar su patrón de cómo él aprende a oír la voz de Dios para ayudarnos a nosotros como un guía de cómo podemos aprender a oír a Dios. Entonces, si tienes tu Biblia, 1 Samuel capítulo 3, y de aquí vamos a partir. Capítulo 3, verso 4 dice esto, que dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió, y él le respondió, heme aquí. Entonces, vemos esto, que el Señor Dios, Jehová, habla con Samuel. Y esto nos enseña que Dios quiere que tú y yo aprendamos a oír su voz y poder distinguir su voz. Y luego, verso 7 nos dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Entonces, Samuel vive en el templo, crece en el templo, está en el templo. Tal vez has tenido años en la iglesia. Igual como Samuel, creciendo, comiendo, durmiendo, viviendo en el templo, siendo educado en el templo, pero nunca había oído la voz de Dios. Y puede ser que tienes algo similar. Tengo años en la iglesia, pero nunca he oído la voz de Dios. Pero vean esto del verso 7, dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, dice, ni la palabra de Jehová, entonces no conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Pero esto es importante, como vimos antes, Dios le habla porque Dios quiere que Samuel pueda conocer a Dios y conocer la voz de Dios, y Dios quiere enseñarnos a oír su voz. Y luego el siguiente verso es el verso 6, dice, y Jehová volvió a llamar. Eso es importante. Jehová vuelve a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levanta y dice que vino a Elí, el profeta Elí, que estaba ahí en el templo, y llega con Elí el sacerdote y le dice, heme aquí al hombre Elí, le dice, aquí estoy, me has llamado. Porque Samuel, todavía no ha distinguido entre la voz de Dios y la voz de su sacerdote. No había podido distinguir todavía. Oía esta voz y pensaba, me llama mi sacerdote, voy a ir a ver qué quiere él. Es de noche, están dormidos todos, y oí esta voz y tal vez, no sé, necesita una cobija, necesita un vaso de agua, vengo a servir a mi sacerdote. Y luego en eso llega, y eso es lo que sucede.
le dice Elí, y dijo Elí en verso 9 a Samuel, ve y acuéstate. Entonces le dice, hey, duérmete de nuevo, y si te vuelve a llamar, vas a decir, habla Jehová. En otras palabras, no le está diciendo, levántate de la cama, vete afuera, levanta las manos. No dice, hey, ahí en la cama, Dios te está hablando mientras estás en la cama. Y dile, Señor Jehová, heme aquí, te oigo como tu siervo. Soy tu siervo y te escucho. Entonces Dios quiere tener tu atención. Dios quiere tener tu atención y Dios está dispuesto a seguir repitiendo lo que te está diciendo hasta que aprendas a escucharlo. No porque está enojado, enfurecido, sino porque Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz. Eso es increíble, ¿no? Que tenemos un Dios tan amoroso que se va a repetir hasta que vuelvas a entender. Tal vez será audible. Yo nunca he oído la voz audible de Dios, como me encantaría. Pero Dios tal vez ha usado la escritura y te habló y lo viste, no lo entendiste, y de repente te encuentras el domingo en el servicio y el predicador toca el tema y dices, wow, esto me recuerda a la escritura, pero no lo comprendes y luego hasta la tercera vez que el Señor vuelve a hablar, ya sea por un amigo o en tu tiempo de oración o tal vez a través de tu esposa, tu esposo, tus hijos, el Señor vuelve a hablar y dices, ahora entendí. Dios está dispuesto a repetirse hasta que tú comprendas porque Dios te ama, porque es el Padre amoroso, el Padre perfecto. Pero luego, cuando Dios nos habla, nos va a pedir a cuentas. Y esto es importante, porque cuando nos habla con un propósito y cuando nos da algo que escuchar, tenemos que responder a ello. Entonces Elí le pregunta, ¿qué es la palabra que te habló? Elí sabía, Dios le va a volver a hablar. Y le pregunta, ¿qué te habló Dios? Te ruego, le dice Elí, que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añade. Entonces, que Dios te siga hablando, porque si me lo dice a mí, Dios te ha hablado con el propósito que lo compartes, que te siga hablando y que te añade aún más poder oír la voz de Dios. Y si me lo encubrieras la palabra de todo lo que habló contigo, no me lo encubras, le dice, no lo escondes, dime qué es lo que te dijo Dios. Y cuando Dios te habla es para que lo compartes con otros, para que ministres a otros, animes a otros, exhortes a otros, corriges a otros, pero siempre es si Dios te habla, te va a mantener rindiendo cuentas que compartiste, porque esto es importante, entre más oigo la voz de Dios y más comparto lo que Dios me ha hablado, más fuerte se vuelve la voz de Dios, para más fuerte voz tener, para más poder escuchar la voz de Dios. Y luego sucede esto, que la voz de Dios llega a muchos de nosotros en privado, así como fue con Samuel. Estaba a solas, en privado, pero al final tuvo que ir y compartir lo que Dios le había hablado. Y nos dice esto, y Samuel le manifestó en el verso 18, Samuel le dice todo lo que había, sin encubrirle nada, le dijo todo. Y entonces él le dijo, Jehová haga lo que bien le parece. Ahora, en el contexto, era una profecía dura, era una palabra fuertísima lo que caía sobre el sacerdote de aquel tiempo, Elí. Pero como la palabra vino sobre Samuel, Dios sabía, si Dios habla, así es. Y tú y yo compartimos esto. Entonces, entre más escuchamos, más oiremos la palabra de Dios. Y escucha lo que dice el verso 19. Y Samuel creció, y lo dice, y Jehová estaba con él, y no dejó, eso es importante, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces yo te quiero animar, que tú puedas ser animado en esto. Uno, que Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar, y Dios te va a hablar por su espíritu, y en tu espíritu lo sentirás. ¿Cómo escuchas? Escuchas la voz de Dios por tu espíritu, y luego que seas animado en esto, que cuando Dios habla va a repetir algo mucho. Él te ama, eres su hijo y eres importante para Él y estás seguro en sus manos. Y que tengas el ánimo, empezarás solo. Dios te pondrá a prueba si tiene una palabra para alguien, de que lo compartas con otros, para que ministres ya sea a tu familia, a tus colegas, personas en la iglesia, personas a tu alrededor, que los ministres
Y una vez que Dios ve que, hey, estás usando lo que yo te he dado para el beneficio de otros, Dios te empieza a hablar aún más. Yo te quiero animar que lo que Dios te habla, excepto que Dios te diga, esto es para ti, solo para ti, ahí queda contigo. Pero cuando Dios te habla, esto va a cambiar tus conversaciones. Ya no vas a hablar de cómo quedó el anotador del fin de semana, aunque eso es divertido y se vale hablar de eso, pero tus conversaciones van a ser más densas y profundas. Ya no te vas a quedar parado como hablando de cómo está el clima. Ahora vas a poder decir, ¿sabes qué es lo que Dios me estaba hablando en mi tiempo de oración? Tal vez muchos lo que están batallando es con chismear y hablar de otros. Si hablaras más con Dios, tendrías más cosas que decir a sus hijos que van a exhortar a sus hijos en vez de herir al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios habla, la Escritura nos dice que Él es Jehová nuestro pastor. Y yo quiero darte unas distinciones bien claras de cuál es la voz del Señor y cuál es la voz de un extraño. Porque si no es Dios, es el diablo o es un mentiroso. Pero cuando Dios te habla, cuando el buen pastor te habla, va a traer humildad a nuestras vidas. Exalta a Dios por encima al hombre. Pero la voz del extraño trae orgullo, va a enaltecer a uno. La voz del pastor exalta a Cristo. La voz de Jehová el pastor exalta a Cristo. La voz del extraño exalta a uno. La voz del pastor, del buen pastor, va a producir fe en ti para creer que Dios puede hacer todas las cosas. La voz del extraño y del enemigo va a traer miedo, produce miedo, temor y preocupación por el futuro. La voz del pastor te va a dar un sentimiento de que perteneces a Él y a algo más grande. Pero el enemigo te va a dar el sentido de rechazo, no perteneces, quedo fuera, no soy parte. Tal vez algunos han luchado con esto y entiende esto. Cada vez que tú sientes que estás quedando fuera, eso es la voz del enemigo diciéndote no perteneces. Pero la voz de Dios nos llama a ser parte de su familia. La voz del pastor va a hacernos sentir contentamiento, felicidad, a gustos en la palabra del Señor, donde la voz del extraño trae confusión y tristeza a nuestra vida. Entonces, tomando esto como una clase, yo escucho la voz de Dios, Dios me quiere hablar, me va a hablar por su espíritu. Lo que es el cimiento de lo que Dios habla siempre es la palabra y la palabra de Dios. Y va a hablar a través de muchas formas y maneras, pero la Biblia siempre es la base. Puedo yo entonces compartir lo que Dios me ha dado con otros para animar su fe. Y yo quisiera hacer esto ahora en sus grupos, ahí donde estás. ¿Por qué no tomas unos momentos para orar? Si quieren, pongan una alabanza, una adoración ahí en el grupo, adoren juntos y luego tomen unos minutos para orar uno por otro, pidiendo, Señor, háblame. Y escucha. Toma un tiempo y si el Señor te diera una palabra para tu amigo, la persona en tu grupo, anímales con esta palabra. Anímales, exhórtales en la palabra. Si Dios no te da nada, si no sientes, tal vez algunos reciban una impresión de algo o algunos oirán algo, otros tal vez se les vendrá una escritura a mente, comparte esto. Pero si no entiendes, no lo ves, no lo comprendas, o tal vez no ves nada, no te estreses, solo bendice a tu amigo. Habla la palabra de Dios sobre su vida y tal vez sin darte cuenta le estás animando, exhortando lo que Dios ya ha dicho en su palabra en su vida. Que Dios les bendiga, nos vemos a la próxima.